Efectivamente, le agradezco la corrección porque no habíamos terminado las argumentaciones alrededor del voto de falta de confianza, que se hacen ahora muchísimo más necesarias porque estamos a muchos meses de distancia de la discusión que tuvo lugar en este pleno mediante la interpelación y la fase de preguntas y repreguntas. Aquí estamos varios meses después de haber tenido ese diálogo, tratando de concluir con el proceso de esa interpelación y finalmente haciendo el voto de falta de confianza que le corresponde al ministro de Gobernación por las graves violaciones a los derechos humanos y las violaciones a la legislación guatemalteca que se cometieron en ese momento. Permítame recordar, señor presidente, honorable pleno, porque a la distancia muy probablemente ya no tenemos frescos los datos de cuáles son las razones que sustentan esta solicitud de voto de falta de confianza, de la gravedad de los hechos que vimos en ese momento. El 21 de noviembre del año pasado, en las jornadas convocadas para las manifestaciones pacíficas de protesta en todo el territorio nacional, tuvieron lugar hechos de violencia que son inaceptables y que tenemos que asegurar como Congreso y como sociedad que no se repitan. En el curso de la interpelación y de la fase de preguntas y respuestas, quedó claramente establecido varias cosas. En primer lugar, que el incendio del Congreso de la República es el resultado de la condición y desprotección que se dejaron sus instalaciones por medio de una serie de decisiones arbitrarias que de manera intencional generaron la vulnerabilidad. Se giraron órdenes contrarias a las normas y a las prácticas de seguridad perimetral, a la normativa de seguridad especialmente establecida para este efecto por la propia Policía Nacional Civil, sin justificación alguna, desatendiendo lo dispuesto en las resoluciones correspondientes de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, la quema del Congreso es el resultado de decisiones que son directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad y, en consecuencia, responsabilidad directa del mando político y estratégico del operativo, de este operativo que fue el ministro de Gobernación, Hendry Reyes. Señor presidente, honorable pleno, por si esto no fuera suficiente por sí solo, que un funcionario de gobierno intencionalmente genere condiciones que llevaron a este incendio, hay que recordar que la Policía Nacional Civil aplicó de manera desproporcionada, excesiva, incongruente y arbitraria la fuerza durante las manifestaciones del 21 de noviembre en contra de manifestantes que ejercían su derecho constitucional de manera pacífica. Hombres y mujeres de todas las edades, incluyendo familias con niños que sufrieron los efectos del uso indiscriminado de gas lacrimógeno, que violaron las propias normas de uso de fuerza establecidas en ordenanzas y protocolos internos de la Policía Nacional Civil. Por favor, pongan atención. Reitero, la propia Policía Nacional Civil violó las normas que están establecidas en los protocolos operativos y eso quedó claramente demostrado. Como resultado de eso hubo manifestantes y periodistas que resultaron con lesiones que requirieron atención médica, incluyendo lesiones graves como la pérdida de ojos y fracturas craneales, y detenciones arbitrarias
y en consecuencia ilegales de personas a quienes los juzgados correspondientes encontraron libres de cargo. Nuevamente, les pido atención a este hecho. De todas las detenciones que tuvieron lugar el 21 de noviembre, ni una sola cumplió con las condiciones y todas las personas fueron dejadas en libertad por falta de mérito. No, ni siquiera una sola. Eso es un patrón de detención arbitraria. Todo este conjunto ha dado como resultado la violación de los derechos humanos, de las normas de uso de fuerza del propio Ministerio de Gobernación y de las normas constitucionales, las garantías de seguridad que nos permiten vivir a los guatemaltecos o que nos debieran permitir vivir a los guatemaltecos en seguridad en este territorio. La importancia del voto de confianza del día de hoy radica en primer lugar en que es parte de un proceso necesario de rendición de cuentas ante la violación que se ha cometido por parte de un funcionario de Estado, el ministro de Gobernación, de la propia normativa que existe. Y en segundo lugar, es importante para al asumir la responsabilidad que le corresponde, se dé una señal muy clara de que el Estado guatemalteco no va a permitir que se continúe en la violación de las normas, los derechos humanos y las garantías constitucionales. Yo sé que la mayoría de los colegas que están aquí hoy, entretenidos en las conversaciones, piensan que estos hechos son muy lejanos, que estamos discutiendo algo que sucedió en noviembre, que ha pasado mucho tiempo desde entonces y que no hay relación, o que es algo que ya no tiene mucho sentido. Les quiero llamar la atención y les pido su atención, señores diputados y diputadas, porque lo que sucedió el 21 de noviembre ha sido el prolegómeno para el surgimiento de una serie de prácticas ilegales en el manejo de las fuerzas de seguridad por parte del Estado guatemalteco. Hemos visto casos y están documentados casos de seguimiento a críticos y a opositores políticos por parte de fuerzas de seguridad. Este hecho está prohibido en la legislación guatemalteca. Hemos visto el uso de vehículos sin identificar en operaciones irregulares para el arresto de personas. Ese hecho está prohibido en la legislación guatemalteca. Hemos visto que las agencias de inteligencia participan y anuncian su participación en la detención de personas en el marco de operaciones policiales, hecho que está prohibido por la legislación. Es decir, tenemos un patrón de violaciones continuadas de la legislación guatemalteca en áreas de seguridad por parte del ministro Henry Reyes. Puede parecer muy remoto que el ministro Reyes el 21 de noviembre del año pasado haya dado órdenes que resultaron en violación de los derechos humanos. Pero ese tono, esa voluntad de no respetar el marco garantista de la Constitución política y de las leyes de seguridad de Guatemala continúa. Es evidente que el ministro Henry Reyes carece de las calidades éticas y técnicas para ocupar el cargo de ministro de Gobernación. Es evidente que quien ya ha violado leyes y normas y vulnerado estándares operativos construidos a lo largo de décadas
no respeta los derechos humanos y no protege a los y las guatemaltecas ni a las garantías constitucionales que están establecidos para protegerlos. Una persona con estas calidades no puede seguir a la cabeza de las fuerzas civiles de seguridad del país. Guatemala posee un marco legal garantista de los derechos humanos en Constitución y sus leyes. Protejámoslo. Guatemala posee una de las legislaciones de seguridad más modernas y democráticas del continente. Protejámosla. Pero solo podemos protegerla cuando evitamos que sus propios funcionarios las violen y cuando el Estado se ocupa de garantizar que toda persona en calidad de mando, de autoridad de las fuerzas de seguridad, respete y cumpla las leyes y regulaciones. Eso es lo único que se está pidiendo, que se respete el marco legal garantista existente, porque ya hemos visto que su violación resulta inmediatamente en violación de derechos humanos y en el regreso a prácticas de seguridad propias de un pasado autoritario. Evidentemente, el licenciado Henry Reyes no debe, por futuro de nuestras leyes y de nuestra democracia, continuar a la cabeza del Ministerio de Gobernación. Está incapacitado ética, técnica y políticamente. Y por esto, señor presidente y honorable Pleno, proponemos la aprobación de un voto de falta de confianza para evitar que estos desmanes sigan ocurriendo. Muchas gracias, señor presidente y honorable Pleno.